Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando ayudo a mis compañeros. El día de hoy vamos a trabajar el tema el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que va desde los años 1995 hasta el año 2000. Tú recordarás, acabamos de estudiar el primer gobierno de Fujimori, que estuvo en el poder desde el año 1990 hasta el año 1995 y hemos analizado sus principales características. Ahora analizamos la segunda etapa de su gobierno. Comencemos analizando las elecciones del año 1995. Aquí tenemos al candidato Alberto Fujimori, quien ya es un personaje reconocido, ya es un personaje que cuenta con bastante aceptación del pueblo. Los ciudadanos tienen mucha simpatía por este personaje y se lanza con su partido Cambio 90 Nueva Mayoría, que es prácticamente una renovación del partido anterior Cambio 90, con el cual se lanzó en las elecciones anteriores. El competidor más cercano que va a tener que enfrentar a Alberto Fujimori va a ser Javier Pérez de Cuéllar, un personaje político muy reconocido a nivel nacional, pero también a nivel mundial, porque fue secretario general de la ONU. Él se lanzó con el partido Unión por el Perú. Ambos candidatos van a tener sus seguidores, pero al final, al momento de las elecciones, Alberto Fujimori va a ganar rotundamente en primera vuelta y con cerca de más del 60%. A esto se le suma que al momento de analizar el Congreso, este Congreso estaba conformado básicamente por una mayoría del partido de Alberto Fujimori. Una situación muy diferente a la ocurrida en las elecciones pasadas, en la cual Fujimori llega al poder, pero el Congreso estaba como opositor, su contra. Es por eso que Fujimori disuelve el Congreso. Ya luego se reinstaura este Congreso y en estas elecciones Fujimori ya tiene mayoría en el Congreso. Veamos cómo fue el aspecto político durante este periodo de gobierno. Fujimori va a tener en el Congreso muchos congresistas que pertenecen a su partido. Es por eso que las leyes que se van a plantear, las leyes que van a estar iniciadas por el presidente, van a ser bien recibidas por el Congreso. Eso no ocurriría si es que la mayoría de congresistas fueran de otro partido, porque estarían siempre en contra. Pero como no es así, va a haber cierta tranquilidad entre el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder ejecutivo, que es el presidente. Asimismo, viene ganando más importancia y participación el señor llamado Vladimiro Montesinos. ¿Y eso por qué? Primero, por su cercanía al presidente. Vladimiro Montesinos es una persona muy astuta, una persona que, si bien es cierto no era muy hábil, era muy inteligente. Él se hizo cargo del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional. Con esto estaba detrás de los principales terroristas, estaba detrás de los principales opositores y estaba tratando de manejar cada uno de los sectores del gobierno para que no se le fuera a escapar ningún asunto a Alberto Fujimori. A esto se le suma el control de los medios de comunicación. En esta época va ganando más firmeza el término prensa o diarios chicha, aquellos diarios que solamente muestran noticias superfluas, noticias que llamen la atención, pero que al lector, a nosotros que compramos los periódicos, no nos hacen pensar sobre la realidad del país. De esa manera se tiene controlada a la población y surgen muchos diarios, muchos diarios que solamente muestran
noticias sensacionalistas de farándula, de comediantes, de cantantes, de actores, pero no muestran la realidad del país. Es por eso que los ciudadanos se van a sentir tranquilos, como si no hubiera problemas, mientras que detrás Fujimori y Montesinos estaban manejando a su antojo el Perú. Y no solamente los diarios, también la televisión se vio manipulada, con programas, los típicos talk shows, en los cuales se mostraban supuestamente casos pues reales, que al final terminaron siendo actuados, donde se mostraba pobreza, violencia, ignorancia, casos de la vida real en los cuales la gente se sentía identificada y pasaba muchas horas, destinaba muchas horas a ver estos programas. Entonces, la gente se sentía relajada, tranquila, sin problemas, pero en el fondo se estaba tejiendo una gran red de corrupción. Uno de los acontecimientos más importantes de este periodo es la conocida a nivel mundial como la crisis de los rehenes. Esto ocurrió el 17 de diciembre del año 1996. Un comando del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, encabezado por Néstor Serpa y conformado por 14 terroristas, toma la residencia del embajador de Japón, que se encontraba en una fiesta. Este hecho va a impactar no solamente al Perú, sino que va a llegar hasta las noticias mundiales. Se trató de un secuestro en la cual había muchos invitados. Esta crisis de los rehenes va a durar aproximadamente 4 meses, dentro de los cuales estos terroristas que habían secuestrado a todos los invitados van a ir liberando poco a poco a los rehenes, porque son muchos. Al final se quedan solamente 72 rehenes. ¿Qué es lo que exigían estos terroristas? ¿Por qué cometieron este acto de secuestro? Para empezar, exigían, por ejemplo, la liberación del líder del MRTA, Víctor Polay Campos, que ya había sido capturado, ¿recuerdas? Además, pedían la liberación de otros presos del partido o del grupo terrorista MRTA, y a su vez con esto desestabilizar al gobierno para volver a contraatacar. El gobierno emprendió la operación Chavín de Huántar. ¿En qué consistía esta operación? Inmediatamente se comunicó con los terroristas que se encontraban adentro y empezó un proceso de negociación. Pero al mismo tiempo, el presidente Alberto Fujimori, sus asesores, incluidos Vladimiro Montesinos, iniciaron esta operación como un rescate militar, donde a través de una serie de túneles debieron acceder a la casa del embajador de Japón, a esta residencia, y sorprender a los terroristas. Claro, para eso contaron con muchos ayudantes desde dentro, porque, por ejemplo, un sacerdote se inmiscuye, se entromete, se introduce a la casa del embajador de Japón como un mediador para llevar alivio espiritual a las personas, pero en realidad estaba llevando información de los militares. Así que el 22 de abril de 1997, por fin inicia la operación Chavín de Huántar con múltiples explosiones. Se pone en marcha este plan y los militares exitosamente liberan a 71 rehenes vivos. Solamente uno falleció por un paro cardíaco. Los 14 terroristas murieron en esta emboscada, en esta operación, y lamentablemente 2 militares perdieron la vida. Vamos a observar un video de cómo se desarrolló este acontecimiento tan importante, porque en el mundo hay muy pocas operaciones exitosas como fue esta. Todos los países que destacan en el aspecto militar observan esta situación para aprender de cómo se trabajó en el Perú.
atento, sigue sacando más heridos, sigue sacando más heridos. Están sacando camilla. La pared está saliendo por cartón, ¿no? En el año 1996 se promulga la Ley de Interpretación Auténtica. Esta ley tiene como argumento el artículo 112 de la Constitución del año 1993. En este artículo se indica la reelección inmediata del presidente por una sola vez. Entonces, para las elecciones del año 2000, el presidente Fujimori no estaba impedido de participar, ya que la elección del año 1990 se realizó cuando estaba vigente la constitución anterior del año 1979, no esta que sostiene Fujimori en sus manos. Por lo tanto, su primera elección con la constitución actual fue en el año 95, por lo tanto podría reelegirse y lanzarse como candidato para las elecciones del año 2000. Y por último, en el aspecto externo, en el año 1998 se firma el Acuerdo de Brasilia entre Ecuador y Perú. Mediante este acuerdo, el Perú entregaba 1 kilómetro cuadrado de nuestro territorio en Tiwinsa al país de Ecuador. Así también se le cedía el derecho a la libre navegación por el río Amazonas y se delimita definitivamente la frontera entre estos países. En imagen estamos viendo al lado izquierdo el presidente de Ecuador, Yamil Mahuad, y al lado derecho al presidente del Perú en ese entonces, Alberto Fujimori. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: en las elecciones del año 1995, el candidato opositor a Fujimori este personaje fue Javier Pérez de Cuéllar, por el partido Unión por el Perú, y es un personaje bastante reconocido incluso a nivel mundial por ser secretario general de la ONU. La pregunta número 2 nos dice: la toma de rehenes del año 1996 fue perpetrado por el grupo terrorista. ¿Qué grupo terrorista tomó a estos rehenes? Este grupo fue el MRTA, o por sus siglas, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.